Bueno, pues conocer a los profetas es algo muy interesante. A veces creemos que los profetas son personajes casi mitológicos, ¿no? Personas que han tenido la oportunidad de entrar en alguna especie de trance, éxtasis o incluso salir de este planeta para poder tener visiones extraordinarias acerca de Dios. A veces se piensa a los profetas como personajes que pueden ver el futuro y que esa es su misión. Su misión es adivinar o predecir las cosas que están por suceder. Y desafortunadamente hemos tergiversado el concepto de profecía. A veces le llamamos profecía a decir lo que va a ocurrir en el futuro. Y bueno, están relacionadas, son cosas que están muy unidas. Sin embargo, el concepto profecía en específico tiene un significado particular. Y yo quisiera que ustedes nos pudiéramos empezar a precisar nuestra forma de hablar un poco para que tengamos mejor entendimiento de cómo opera el reino de Dios. Bien, pues ahorita Marta nos hizo el favor de compartirnos el link del canal para que ustedes puedan acceder. Y muchas gracias, Marta. Muy bien, me gustaría iniciar por, para ustedes, saber para ustedes qué es un profeta. ¿Cómo lo considera? ¿O qué requisitos creen que marca que haya un profeta? Yo, bueno, según yo, un profeta es una persona que puede comunicarse con Dios directamente y que puede dirigir a otros de acuerdo a los mandamientos que el Padre le da. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro concepto de qué es un profeta? Bien. Tenemos otro término que está muy relacionado, pero incluso es más complicado, que es el término vidente. Y en la iglesia manejamos el concepto de profeta, vidente y revelador. Es importante poder saber distinguir el uno del otro porque hay algunos principios importantes que se manejan. La hermana Sonia nos habla acerca de un término también, y qué bueno que lo menciona, que es un término llamado oráculo. Y ese es otro aspecto importante de lo que abarca la función de un profeta, como un oráculo, ¿sale? Y bueno, si me permiten, quiero compartir con ustedes un video que nos habla un poco acerca de eh, este concepto de vidente, de qué es un vidente, y terminando el video, vamos a analizar unos pasajes de escrituras para que podamos todavía refinar ese concepto, ¿sale? Consideremos que en el mover del Espíritu Santo, todos los videntes, todos los que tienen sueños, videncias, mientras están orando, tienen revelaciones, um, todos los videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes.
Encontramos, por ejemplo, en Primera de Crónicas 29:29, cómo la Escritura les llama videntes en esa traducción, en esa acepción de la palabra. Y los hechos del rey David, primeros y posteros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente. Ahí ya se le llama Samuel Vidente. En las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. Allí, en el entorno de David se muestran 3 profetas y 2 de ellos son videntes. Una manera de explicar esto es que el profeta habla lo que oye. El profeta vidente habla lo que ve. Jesús tiene una frase muy enigmática en este sentido en sus enseñanzas. Él decía: mirad lo que oís, mirad lo que oís. Así que nosotros podemos explicar que hay profetas videntes, auditivos, o videntes auditivos, una mezcla de los dos. Y el propio Señor habla de que algunos verían el reino de Dios. En Lucas 9:27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Por ejemplo, encontramos a Pedro, que fue un apóstol. Él fue también un hombre de pastorado y también fue un profeta vidente. ¿Por qué? Él está orando en la azotea de su casa, experimenta un éxtasis. Esto está en Hechos 10:15. Vio los cielos abiertos y oyó una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Y él dice: no, Señor. Y dice: no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Después de eso, él va a Cesarea de Filipos, predica el evangelio del reino de Dios con una nueva visión en su ministerio. Él ya empieza a ver que el evangelio es también para los gentiles. Pablo también fue un apóstol, maestro, profeta vidente, y fue arrebatado al tercer cielo, y allí escuchó y vio cosas inefables y predicó el reino. Juan el apóstol fue apóstol, profeta, vidente. En el Apocalipsis constantemente repite las palabras vi y miré. Entonces él está viendo, hay muchos profetas videntes mencionados en el Antiguo Testamento, todos ellos involucrados en los roles de las responsabilidades con asesoría de los reyes. Y bueno, en base a eso, a los nombres de los profetas, tiene un gran significado en el carácter. Cada nombre siempre habla algo del carácter de la persona. Por ejemplo, encontramos a Samuel, que es un vidente, significa oído por Dios o pedido a Dios, que fue una respuesta de Dios a su madre. En aquellos tiempos, el pueblo de Dios tenía necesidad de la palabra porque escaseaba, y Samuel era juez, sacerdote, profeta y vidente. Primero de Samuel 9:19 dice: y Samuel, déjeme buscar, aquí está. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. Fíjate, Samuel mismo se presenta como un profeta vidente. Sadoc significa justo. Sadoc era sacerdote, vidente, y es una transición sacerdotal a profeta, ¿no? Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad. Y esto está en 2 de Samuel 15:27. Encontramos a Gad, que es otro de los del grupo de David. Gad, déjeme buscar ahí en 1 de Crónicas 21:9, dice: y habló Jehová a Gad, vidente de David. Gad significa grupo de gente, tropa, compañía de videntes.
algo muy especial. Gemán. Gemán es otro profeta, significa fiel, y en Primero de Crónicas 25:5 dice: estos fueron hijos de Gemán, vidente del rey en las cosas de Dios. Ido significa oportuno, determinado. Esto nos muestra que los videntes deben ser oportunos, determinados. Hay una relación ahí con el nombre. En Segunda de Crónicas 12:15 dice: las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido. Encontramos otro profeta, Hanani. Hanani significa el misericordioso, el bondadoso. Aquí podemos deducir que el profeta está llamado a ser bondadoso, a no condenar a la iglesia, sino a levantarla con gracia, con benignidad, con misericordia. Dice Segundo de Crónicas 16:7: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá. Hanani, fíjate. Vamos a ver otro profeta que es Jehú, que significa Dios es él. En Segundo de Crónicas 19:2 le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani. Encontramos a Asaf, ¿verdad? Este está muy interesante porque aquí encontramos a hombres que profetizan con adoración y alabanza. Primero de Crónicas 25, hablando de Asaf, que significa el que reúne, el que recolecta, ¿no? Aquí encontramos a profetas que ministran adorando. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, a Gemán y a Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Así que encontramos instrumentos de cuerda, de percusión, el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Y entre ellos está Asaf. Encontramos a Jedutún, que significa el que da alabanza, un elogiador de Dios, ¿verdad? En Segundo de Crónicas 35:15 dice: asimismo los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Genán y de Jedutún, vidente del rey. Vean ustedes, encontramos a Amós, a Amasías, ¿verdad? Dice: Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá. Esto está en Amós 7:12. Entonces encontramos ejemplos de profetas videntes en la Escritura, lo cual nos muestra que Dios puede hablar, comunicar a su pueblo con canales de comunicación, y el Señor hace que estas personas puedan ver por el Espíritu lo que el Señor muestra. El ministerio de profeta no debe ni añadir ni sustraer nada de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando hay una evidencia, puede traer una iluminación, una instrucción específica. Esto se llama revelación. ¿Qué es revelación? Apocalipto. ¿Qué significa apocalipto? En griego significa correr el velo, quitar el velo para que se pueda mirar y ver. Mira, el ministerio de profeta fue establecido por Dios como un método de comunicación de Dios con la humanidad. Encontramos, así como Juan fue preparando el camino para la venida del Señor, hoy día el Señor está levantando en la actualidad una compañía de profetas que preparen la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, que podamos ver desde ahora a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, no como el Cristo sufriente de antaño, sino como el Rey que está en el trono.
Así que reiteramos que los profetas van a preparar el camino para estas dos cosas. El camino para la restauración del ministerio apostólico profético, van a preparar el camino a que la iglesia reciba al Señor, esté lista para el arrebatamiento. Y mira, los profetas, los apóstoles han sido comisionados con esta gran unción y responsabilidad. Que Dios te bendiga y bendigo tu ministerio, y quiera Dios levantarte como un profeta, ya sea vidente o uno que pone los fundamentos del reino. El Señor te bendiga. Amén. Muy bien. Bueno, me parece muy precisa su información, muy correcta. Y bueno, eh, les voy a hacer algunas preguntas. Al final de cuentas, ustedes van a definirlo poco a poco. Nos habló acerca de que la función de profeta y la función de vidente están asociadas a unos verbos. ¿El vidente está asociado a qué verbo? A ver, Correcto. ¿Y el de profeta? al de, pues, Hablar. ¿no? Podría ser profetizar, hablar, comunicar. Así es. Entonces, el profeta oye y habla, mientras que el vidente ve y habla. Pero hay algo interesante que viene del hebreo. Yo quisiera compartírselos. Y la palabra vidente viene de una palabra hebrea que se ha interpretado, o más bien, en hebreo se escribe, no sé por qué me saca, se escribe roe. Este término, el término roe, actualmente se utiliza para designar a algunos rabinos. Y de hecho está asociado a esa palabra. La palabra rab, que es como una especie de abreviación de rabino o rabí, que es como una especie de diminutivo de rabí, perdón, de rabino. Pues sabemos que es digamos, el equivalente a maestro. Sin embargo, en el caso de la palabra vidente, el término roe no está solamente asociado a la palabra rabino, sino que también está asociado a un verbo, que es el verbo re. En hebreo, re significa mirar, pero no significa solamente mirar con los ojos. Existe otro término para eso. El término re o el verbo re en hebreo significa orientar todos los sentidos a una cosa. Eh, lo notamos mucho, por ejemplo, en el caso del libro de Deuteronomio, que a lo largo del libro de Deuteronomio, el Señor dice Shema, es decir, escucha, escucha Israel, acuérdate Israel, oye las palabras, pero hay un momento en el que el discurso del libro de Deuteronomio cambia a
mira, y le dice al pueblo de Israel, mira que yo te saqué de la tierra de Egipto, mira que yo he hecho maravillas entre ustedes. Y entonces le está invitando al pueblo a que observen y que pongan todos sus sentidos en eso. ¿Por qué? Porque poner los sentidos en una cosa, en este caso del pasado, porque les estaba diciendo, mira que te saqué de la tierra de Egipto, al final de cuentas era para entender el futuro. Mira el pasado para que entiendas el futuro. Entonces, con la misma confianza que ellos salieron y pueden ver su pasado, entonces con esa misma confianza pueden ver el futuro para que con fe y esperanza sepan el destino de sus propias vidas. Esto es interesante porque para nosotros el poder saber que existe un vidente en la tierra nos puede dar esa confianza y esa fe de que vendrán tiempos mejores. Pero necesitamos también compartir esa visión con él. Eso es lo que significa tener la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, que todos estemos mirando hacia el mismo lugar. Si nosotros empezamos a mirar hacia otros lados, nos va a pasar como el pueblo de Israel en la antigüedad, y vamos a decir, mejor nos hubiese sido morir en el desierto, o mejor nos hubiese sido seguir siendo esclavos en Egipto. ¿Por qué? Porque perdemos el enfoque, y entonces la esperanza que tiene un vidente no es la misma que podemos tener nosotros, porque estamos mirando hacia lados diferentes. Cuando empezamos a tener la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, podemos entonces a tener una visión de nuestro propio futuro y del futuro del reino de Dios. El profeta, por otra parte, está asociado a la función del oír y el hablar. Y es muy interesante que el apóstol Pablo dijera que la fe viene por el oír y el oír viene por la predicación del evangelio. De tal forma que entonces, aquí viene una gran pregunta. Si la fe viene por el oír y el oír por la predicación, entonces, ¿quiénes tienen la posibilidad de ser profetas? Pues seríamos todos. Entonces, toda persona, ojo, toda persona tiene la posibilidad de ser un profeta. Pero para poder realmente ser profeta, necesitan tener eh, espíritu de profecía. Sin espíritu de profecía no pueden ser profetas. Entonces, yo puedo llegar y decirles, el próximo año, va a haber un temblor muy grande, y esperemos que no, pero se va a destruir medio planeta, en fin, vaticinar lo peor. La pregunta sería, si yo hago esto, ¿eso es profetizar? La respuesta pues sería no. Tal vez yo pueda estar prediciendo el futuro, pero no es profecía. Como les decía, la profecía está asociada a hablar de cosas futuras, pero al mismo tiempo hay un aspecto muy peculiar de la profecía. Y vamos a ver cuál es. ¿Sí lo pueden ver bien o se ve borroso? Se ve bien. Ok. Vamos a leer, por favor, el versículo 10. Esto es Apocalipsis 19 y vamos a leer el versículo 10, por favor. ¿Lo leo? Por favor. Entonces yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué necesitamos para realmente estar profetizando? Para poder profetizar. Pues tener el espíritu de Jesús. Ajá, bueno, tener el espíritu de profecía, que Sí. significa tener un testimonio de Jesús. Exactamente. Eso es lo que realmente significa profetizar. Entonces, una persona que vaticina el futuro, nada más así porque sí, está bien, puede hacerlo, pero no es profecía. Profecía tiene relación directa con la función del Mesías en el reino de Dios. Si no va acompañado de un testimonio de su existencia, de su preeminencia, de su función salvadora, de su regreso como Mesías, entonces simplemente no es profecía. Y ahí ya podríamos empezar a detectar a un profeta falso. Ahora bien, hay algunos que pueden ser, tener un testimonio de Cristo y hacer profecía. Pero hay otro aspecto que tenemos que considerar también para saber si es un profeta verdadero o un profeta falso. Pero bueno, lo que quiero que veamos hasta aquí es que entonces cualquier persona que tenga un testimonio firme de Jesucristo eh, tiene el potencial de ser profeta. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Bien. Ahora, esto es un cumplimiento profético. Esto que está viendo Juan en Apocalipsis 19, me llama mucho la atención porque el ángel le dice, pues no me adores, yo soy consiervo tuyo, y dice, a quien tienes que adorar es a Dios. Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pero habla de los consiervos, habla de ser consiervo y entonces nos muestra que todos aquellos que tienen un testimonio de Jesús en la tierra son prácticamente semejantes a un ángel que viene de la presencia de Dios. Entonces, cuando alguien tiene un testimonio firme de Jesucristo, de su función mesiánica, eh, prácticamente nos da el derecho de hablar con lengua de ángeles, que es precisamente lo que se menciona en Segunda de Nefi capítulo 31. Y me gusta mucho, déjenme, busco la cita, porque a veces disociamos esta parte. Perdón, es Primera de Nefi capítulo 32, y les leo donde dice en el versículo 2 y 3. ¿No os acordáis que os dije que después de que hubieseis recibido el Espíritu Santo, podríais hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo podrías hablar con lengua de ángeles sino por el Espíritu Santo? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Entonces, ahí es donde comienza este ejercicio de ser profetas, de que cada uno de nosotros llegue a ser un profeta. Eh, y decía que esto es un cumplimiento profético. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Moisés, a pesar de que todo el pueblo había sido testigo de las maravillas de Dios al salir de Egipto, con las plagas, la columna de humo, incluso escucharon la voz de Dios de manera personal, aún así no tenían espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque aún no estaban entendiendo la labor del Mesías, de cuál era su función en todo esto. Y por eso entonces ocurre que aparecen dos personajes, uno llamado Eldad y otro Medad,
y empiezan a profetizar. Y entonces Josué, al darse cuenta, se queda un poquito pues sacado de onda, va con Moisés y le dice, oye, hay dos tipos que están allá afuera y que dicen que están profetizando. Y le dice, ¿qué hago? ¿Se los impido? Y entonces Moisés les contesta en el versículo 29, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todos los del pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Pregunta, ¿por qué Moisés quería que el pueblo fuese profeta? Que todo el pueblo fuese profeta. Porque hubiera sido maravilloso que todos tuvieran un testimonio real de Jesús. Exacto. Si nosotros tuviéramos ese testimonio, esta pandemia no tendría que asustarnos. El poder estar viendo las crisis que están sumándose a todo esto, no deberían de preocuparnos. Deberíamos de estar ocupados, sí, pero no preocupados, porque a final de cuentas tenemos una esperanza en Cristo y sabemos que las cosas van a estar bien porque Él está al mando. Carlitos, bienvenido. ¿Quieres comentar algo? Sí, también opino que el presidente Joseph Smith quiso decir eso cuando dijo que enseñaba principios correctos, ¿no? Es decir, si todos tuviésemos el espíritu de profecía y todos pudiésemos ser profetas, recibir revelación constante de Dios, entonces los problemas se aminorarían. Habría, sí, tenemos pruebas, sí habría aflicción, pero no habría chismes, corrupción en el corazón, más chismes, todo esto que a veces hay, ¿no? En algunos barrios. Y entonces eso mejoraría las condiciones. Imagínate, o imaginemos a Moisés, no sé cuántos habitantes había. Ya prendí mi cámara, para que podamos verlos. No sé cuántos salieron de Egipto, pero si eran de millones, imagínate el peso enorme que tenía Moisés para poder guiar a toda esa gente. Por eso él dice, ojalá todos fueran profetas, me quitaban peso en la espalda, ¿no? Entonces, esa era la gran comisión, que todos pudieran recibir revelación para que la carga de Moisés fuera menos. Así es, Carlitos, muchas Pues gracias. no fue así. Ujú. Entonces, efectivamente, o sea, si realmente tuviéramos todos un verdadero testimonio firme, no grande, sino firme, entonces eso haría que nuestras conductas mejoraran y dejaríamos de ser una carga para los profetas y apóstoles. Entonces, Para el obispo ya siquiera, ¿no? pues sí, ya para un obispo también. Entonces, que ojalá y podamos ayudar al cumplimiento de esta profecía, que podamos ser todos profetas. Y el profeta Joel, en el capítulo 2, él precisamente habla de que el Espíritu de Dios se derramaría y que aún los jóvenes y los ancianos profetizarían. Pero como ya vimos, entonces, profetizar no es vaticinar. Vaticinar es solamente predecir el futuro y profetizar es asociar ese futuro con Cristo, con el Mesías. Entonces, esa es una primera regla para poder detectar a un falso profeta. La segunda regla la encontramos en Isaías capítulo 8. Aquí Isaías, él recibe una revelación de Jehová y le está diciendo, pues ok, si el pueblo quiere consultar a los falsos profetas, adelante, que lo hagan. Y dice lo siguiente, en el versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los que evocan a los muertos, y a los adivinos, y a los que susurran, y a los que murmuran, responded. ¿No consultará el pueblo
perdón, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, y aquí viene la regla o la ley. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí es donde muchos, a pesar de que creemos en Cristo, nos convertimos en falsos profetas. ¿Por qué? Porque tenemos un rechazo automático a la ley. Y cuando decimos ley, nos referimos a los principios que rigen la Torá, que se encuentran en los primeros libros de la Biblia. Si nosotros decimos que eso ya quedó en el pasado, que ya está obsoleto, entonces no estamos aplicando este principio de justificar nuestras palabras conforme a la ley. Pero además de hacerlo conforme a la ley, también tenemos que hacerlo conforme al testimonio. Y ahí es donde encontramos cómo se conjuntan los mandamientos que Dios ha dado a sus hijos a través de toda la historia y el testimonio que se recibe por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona necesita saber si las palabras de otra persona son verdaderas, tiene que someterlas al escrutinio de la ley y del testimonio. Si nos está exhortando a desobedecer algún mandamiento, entonces, en definitiva, aunque hablara de Cristo, no es un profeta verdadero. Y si nos dice que todos los mandamientos son buenos, son verdaderos, pero rechaza a Cristo, como lo hacen en algunas comunidades judías que aceptan todos los mandamientos, pero rechazan al Mesías, entonces también son falsos profetas. Es una llave que no puede ir separada. Hasta aquí llevamos dos claves importantes, que es el espíritu de profecía o el testimonio y la ley. Tiene que estar acorde a la ley. Está a punto de acabar la sesión, entonces si me permiten, de una vez la cierro y regresamos ya solamente para la conclusión.